La ingeniera Rocío Nale, la nueva gobernadora del estado de Veracruz, ha iniciado su gobierno muy fuerte y con muchas ganas. En estos primeros días de gobierno, Rocío Nale se ha estado moviendo por todos los municipios de esta entidad para escuchar a la gente y solucionar los problemas sociales y carencias en las que se viven. Durante 6 años, la ingeniera Rocío Nale estuvo trabajando muy de cerca, de la mano, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue ahí donde aprendió que hay que ser un gobierno de territorio y no de escritorio, ya que durante este periodo ella estuvo a cargo de la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, y como todos somos testigos, esa obra emblemática de alta ingeniería del expresidente Andrés Manuel López Obrador se terminó en tiempo y forma. Y hoy no cabe duda que Rocío Nale será una excelente gobernadora, trabajando por su gente, por su pueblo y por sus comunidades rurales que por muchos años estuvieron en el completo abandono. Bajo este tenor, la gobernadora Rocío Nale inaugura una planta industrial de asfalto para procesar el material que usará en todas las carreteras de Veracruz, ya que a estas alturas las vías de comunicación están muy deterioradas. Con esta nueva planta procesadora de asfalto, propiedad del gobierno, se pavimentarán todas las carreteras de esta entidad y así poder dejar a un lado a los empresarios contratistas, quienes solo les interesa el dinero, buscando cómo elevar los costos de los trabajos. Anteriormente, los contratistas de obra solo le ponían capas muy delgadas y en las primeras lluvias quedaban nuevamente las carreteras en malas condiciones. Hoy por hoy, la gobernadora Rocío Nale va con todo para dejar las carreteras en perfectas condiciones. En este discurso que dio en Pánuco, mencionó que aprendió muy bien del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien considera como su maestro y es ejemplo a seguir. Veamos este emotivo y conmovedor mensaje que da al pueblo veracruzano, que sin duda alguna esta forma de trabajo debe ser ejemplo que deben tomar todos los gobernadores y gobernadoras de todos los estados. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, pero les voy a comentar. El 1 de diciembre, pues tomé protesta para lo que ustedes, el pueblo de Veracruz, me designó. Una altísima responsabilidad. Gobernar este bellísimo estado para resolver todos los temas que teníamos pendientes, que tenemos, son muchos, y son 6 años que tenemos que avanzar. Veracruz tiene que avanzar y colocarse en el lugar que le corresponde. Es un gran estado, somos el 3er estado de la República con mayor población. Somos el estado donde están los 3 puertos de altura más importantes del Golfo de México. Somos el estado con el número 1 de hato ganadero, productor de petróleo, bueno, todo. Y lo más importante, lo maravilloso de nuestra gente. Y en ese sentido, ustedes recordarán, lo comentó aquí el alcalde, que no fue fácil. Hicimos una campaña y sirvió tanto. Miren lo importante, cuando uno se va hasta abajo, hasta el corazón, a los 212 municipios. Hay municipios en las 4 sierras muy alejados. Ya todos fuimos. Y ahí vimos la necesidad, las carencias o las oportunidades que tenemos que hacer. Y fui levantando lo del proyecto nacional, estatal de desarrollo. Y dije, esto es lo que le hace falta a Veracruz y en esta línea me voy a seguir. Y la ley marca
que tengo que hacer foros para seguir escuchando y sumar y nutrir el plan estatal de desarrollo. Ya tengo fechas, creo que iniciamos las primeras semanas de enero, van a ser 6 foros donde va a ir la gente a nutrir el plan estatal de desarrollo. Sin embargo, pues yo no me esperé a eso. Yo tuve un buen maestro, un excelente maestro, el mejor maestro de todos, que es Andrés Manuel López Obrador. Y cuando ganamos en el 2018, al otro día nos mandó llamar y dijo: pónganse a trabajar, no vamos a esperarnos hasta tomar protesta. Yo me puse a trabajar después del 2 de junio, que ganamos en las urnas, para el 1 de diciembre y tener un plan ya bien trazado. Así, el 2 de diciembre fui al sur, a mi casa, a Coatzacoalcos, con un compromiso que yo había hecho con fecha. Fui el único compromiso de campaña al que yo le puse fecha, fue a ese, que teníamos que retirar una caseta que estaba concesionada al gobierno del estado. Y ya los adeudos que se tenían en bancos de esa caseta, pues ya se habían cubierto. Esa caseta había servido de aval en no sé cuántos trámites del gobierno municipal y del gobierno estatal. Y con la suerte de que la caseta ya no tenía ningún adeudo. Tuvimos que hacer todos los trámites en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en el mes de septiembre, octubre, noviembre, porque yo sabía que el 2 de diciembre tenía que ir ahí. Era una promesa que había hecho. Entonces fui ahí, fuimos también a ver un tema muy importante. Ahorita aquí saludé a compañeros del gremio ganadero. También en el sur poner un cerco zoosanitario para que los animales, el ganado que pasa de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca a Veracruz, tenga pues una especificación y nosotros podamos estar certificados y desde esa frontera cuidar la sanidad animal. También ese día lo hice. Y así empecemos a hacer pues las propuestas de campaña, hacerla realidad y avanzar desde el primer día en Veracruz. La organización, recibir la administración, que no es cosa fácil. Es un mes muy complicado para hacer el cambio de gobierno. Diciembre, hay que pagar pues nóminas, aguinaldos, todo lo que se tenía que hacer. Y cuento con un equipo magnífico de hombres y mujeres que nos están ayudando muchísimo. Efectivamente. Y también, bueno, pues estuve atendiendo cosas en el centro. Por ejemplo, en estos 15 días ya dimos el arranque al programa de salud de camionetitas de la salud, porque en toda la gira me decían: no hay medicamentos, no llegan. Entonces fui al almacén que ya está en Jalapa, de la medicina primaria, y ya vimos lo de la distribución. Se trazaron 11 rutas. La ruta número 1 es la de Pánuco, precisamente. Es la de Pánuco. Y eso... Ya salió la primera camioneta con medicamentos para distribuir en la jurisdicción sanitaria de acá de Pánuco. Y les dije que yo iba a andar viendo, porque eso es lo más importante. Le dije: a ver, no nada más voy a dar el banderazo, tengo que ver que eso funcione.
porque luego ya sabemos. Bueno, ya sí, empezamos a meternos a tema de infraestructura, que es lo más inmediato, lo que requiere Veracruz, lo más inmediato es infraestructura. Todos los días estoy atendiendo la mesa de seguridad, los días que yo no he estado porque he tenido que ir a México, el secretario de gobierno me suple, pero estamos trabajando en todos los temas pendientes. Pero eran 15 días y yo tenía que venir al norte. Si ya fui al sur, si ya estuve en el centro, el norte también existe y tiene la misma importancia. ¡Claro! Hoy es un día importante porque vamos a supervisar varias cosas, pero ¿cuál era el tema más importante de la presidenta Claudia Sheinbaum y de una servidora? La carretera 127, sí. Bueno. Entonces, en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum inició un programa que se llama Bachetón, porque en todo el país la carpeta asfáltica está dañada. Y yo le pedí al delegado de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Transporte de México, de la delegación federal, que nos acompañara, junto con el secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, y se los voy a presentar al ingeniero Leonardo Cornejo. Y también le pedí, pues, al director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, que es de acá del norte, porque yo sé las necesidades, Fernando Cervantes, para que vayamos caminando y resolviendo temas. Y con el alcalde de Pánuco, que ha hecho un excelente trabajo, todo lo que dijo es cierto. Se recuperó Pánuco, sí, claro que es cierto. Entonces habíamos estado dialogando sobre la planta de asfalto que el gobierno municipal adquirió y tiene para reparar sus calles. El motivo es, necesitamos hacer mucho trabajo en la 127, ahorita la vamos a recorrer, y yo me voy a encargar, porque yo soy tenaz, con el secretario de México, que tienen que empezar este año con la 127. Y voy a ver para hacer un convenio aquí con el gobierno municipal. Necesitamos hacer un convenio para que esta planta trabaje las 24 horas. Los temas que tenga que atender en el municipio a cargo de la presidencia municipal, muy bien. Pero los que se tengan que arreglar por temas del Estado, tenemos nosotros que sumar y que hacer este convenio y aportar el gobierno del Estado lo que tenga que aportar para que las carreteras que corresponden al gobierno del Estado vayamos avanzando. Y sin temor a equivocarme, no la he recorrido ahorita últimamente, pero si la 127 está como me imagino, tenemos que empezar a bachar. Tenemos que empezar a bachar mientras yo no nada más pedí que se bachara. Con la presidenta le dije, a ver, ayúdenme. La carretera tiene 7 metros de ancho. Yo la quiero hacer de 12. Es eso. Y mire,
varias reuniones con el secretario Jesús Esteva, que es el secretario de Obra, con muy buena actitud, pero además con el mandato de la presidenta. La presidenta le dijo, sí, esa es una promesa de campaña y tiene que entrar en el 2025. Me canso ganso. O sea, se lo digo desde ahorita. Sí, por eso quise venir, pero sí quiero iniciar lo más inmediato con el bacheo. Ahorita usted la va a recorrer conmigo para que vea cómo está. Yo ya sé cómo está esa carretera. Y aquí, ingeniero Cornejo, ponernos de acuerdo. Si tenemos asfalto aquí, podemos hacer la movilización o ver para tener otra planta, porque es pequeña, pero que trabaje todos los días. Tenemos, ahorita van a ver, yo varias veces recorrí esa carretera y era mi pendiente. Entonces, nosotros vamos a iniciar, yo voy a ver a la presidenta, porque cuando se pide, también se dice, yo ayudo, no nada más se pide. Entonces, nosotros en Veracruz, aquí lo estamos viendo, en Pánuco, el alcalde, por su iniciativa y su programa, dijo, ok, y cuando vi dije, perfecto, vamos a hacer un convenio, vamos a aprovechar, vamos a coadyuvar. El Estado también tiene que poner algo para cubrir lo que no corresponde al municipio. Ese es el principal objetivo del que esté aquí. Pero lo importante de hacer, yo les dije que iba a ser gobernadora de territorio y voy a ser gobernadora de territorio. Así tiene que ser. Lo importante, ahorita en el trayecto recibí varias solicitudes. ¿Qué otro tema fuerte tiene el norte? Pues el agua. Por eso, exactamente, por eso yo cuando tenía que nombrar un director, dije, tiene que ser alguien que sepa, que sea sensible a un tema tan importante. Yo ya propuse el dragado de la laguna y la vamos a hacer. Y bueno, son varias lagunas y de dragado y de río. Vamos a dragar, pero dije, necesito alguien, una persona que sepa y que tenga claro. Y qué mejor alguien del norte, porque es donde tenemos el tema más fuerte. Y para ello, fíjense lo importante, él estaba propuesto, de hecho, es diputado local suplente y el titular quería ascender a un puesto y le dije, no, te tienes que quedar ahí porque Fernando se va a ir a ayudarme a la Comisión del Agua, a todo el estado, pero principalmente al norte. Y ya ahorita me pidieron aquí varias solicitudes que te las van a hacer llegar. Moralillo, por supuesto, ahí me hizo llegar varias. Para ir resolviendo. Esto es caminar todos los días. Miren, el ingeniero Cornejo, a quien invitamos, él fue el director de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Así es que ustedes imaginan si no ha de saber del tema de construcción. Tenemos al mejor. Por eso lo invité, le dije, ayúdame porque acá en Veracruz tenemos mucho trabajo. Son 6 años en que tenemos que avanzar. Exactamente. También voy a iniciar, me da mucho gusto que estén aquí todos los alcaldes del norte, porque el tema es de acá del norte. Vamos a iniciar, así como vamos a ir pues recuperando la vialidad, vamos también a ir recuperando pues la belleza de nuestros pueblos, la limpieza, orden y limpieza. Traemos una campaña. También las calles municipales. Vamos a ir avanzando porque nos quedamos rezagados mucho tiempo
y se avanzó. Por eso se llama el segundo piso de la cuarta transformación. En el primer piso se avanzó. Tenemos que acelerar la transformación. Ese es el motivo principal. Y también, pues me da mucho gusto ver sobre la planta fotovoltaica que está aquí, porque también fueron de las gestiones que se hicieron. Se hicieron ahorita una escuela, me pidió un transformador porque quieren poner climas y hay un déficit de energía eléctrica en esta zona del estado. Y hay manera de irlo arreglando con la Comisión Federal de Electricidad. Ahí yo le sé bastante bien y es parte de ir avanzando. Que el norte, que se quedó por muchos años rezagado, muchos años. Exactamente, vayamos empujando, vayamos avanzando. Así es. Y la otra, porque ahorita aquí me lo solicitaron, pero el 1 de diciembre, después de la toma de protesta en Jalapa, estuvo muy bonita porque nos hizo el honor a los veracruzanos y a las veracruzanas, la presidenta de México, de asistir a la toma de protesta. El honor fue para el pueblo de Veracruz. No ha ido a ninguno. Vino al de Veracruz. Sabe que es un pueblo que la queremos mucho. Sabe que es un pueblo generoso. Así es. El 1 de diciembre, después de tomar protesta, fui a la Plaza Lerdo con nuestros pueblos originarios, nuestra cultura, nuestra costumbres, todo lo que tenemos, a leer las propuestas. Y ahí anuncié algo, porque aquí están muchachos del tecnológico que ahorita mencionaron. Anuncié dos cosas. Miren, nosotros hicimos un análisis. Yo voy a estar muy metida en educación. Ya empezamos con el programa de núcleos de alfabetización. Empezamos con ciertas comunidades, los maestros indigenistas nos están ayudando, porque en 6 años yo quiero eliminar el nada honroso primer lugar de analfabetismo en Veracruz. Entonces, es meternos. Nunca es tarde para aprender, así se llama el programa. Pero empezamos a ver que de la preparatoria a la universidad es un alto porcentaje de diserción, y cuando se hizo el estudio vimos que una gran cantidad es por recurso económico. Entonces dijimos, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros jóvenes sigan avanzando y no se vayan a otro lado? Escuela. ¿Cómo? Nuestros tecnológicos, se elimina la inscripción escolar. Se elimina. Porque por no tener dinero para ir a pagar una inscripción, los muchachos ahí se quedan. Pero todavía hay jóvenes con escasos recursos, que no tienen. Y para ello voy a iniciar este año con beca para 5,000 jóvenes que estén en condiciones de veras de necesidad. No pagas y te damos una beca bimestral, cada 2 meses, para que asistas a la escuela, al tecnológico. Así es un derecho a la educación. Y que nuestros jóvenes se estén preparando. Esa es de entrada, eso lo anuncié. También, independientemente de las becas federales,
de las becas que otorga el gobierno federal, que son lo mejor de lo mejor. Estas becas a los tecnológicos es del gobierno del estado, y también vamos a dar unas becas para niños de preescolar. También, porque vimos que también ahí hay un tema. Entonces, es el inicio y es la licenciatura. Estamos iniciando. Entonces, son de las primeras acciones que podemos hacer. Yo ahorita vamos a tener una reunión en Cabildo, va a ser, alcalde, o no sé, donde me diga, vamos a tener una reunión para el programa de asfalto, de infraestructura, que es lo que más me interesa en esta reunión. Exactamente, porque las cosas se deben de ir midiendo. Si no se miden, pues entonces, pues no. Y yo siempre ando en la carretera en todo Veracruz y estamos bien. Bueno, ahí déjenme ver. Primero tengo que ver si es de Capufe o si está al estado. Al estado no está, es de Capufe, sí. Déjenme ver, porque Capufe tiene la obligación del mantenimiento y conservación. Pero déjenme ver, esto, sí, déjenme ver, vamos a hablarlo e iniciar con el estudio. Déjenme ver cómo están las condiciones porque no las sé. Exacto. Y ver, porque la de Coatzacoalcos, el estado, se termina la concesión, no tiene deuda y el estado firma un convenio para hacerse cargo del puente, porque ahí tiene un puente que es el Coatzacoalcos 1. ¿Y quién le va a dar conservación y mantenimiento? Y yo firmé, el estado de Veracruz. Si estuviera así, pues yo sin problema, pero déjenme verlo. Vamos viendo a ver cómo está. Sí, vamos viendo. Entonces, sí, así es, exactamente. Miren, ya ven, esto es lo que me encanta a mí de nuestras asambleas públicas, porque son asambleas públicas. Nosotros hacemos asambleas y escuchamos a la gente. Entonces, esto es parte de lo que venimos a hacer en esta ocasión. Tengo pendientes en todos lados, en Ozuloama, en Tampico Alto, en El Higo. Tengo pendiente en todos los municipios, en todos. Pero quise iniciar y además con las condiciones dadas que hay de infraestructura. Ese es el motivo principal, ir atendiendo, ir resolviendo, escuchando a ustedes. Y esto no lo puedo hacer sola. Yo les dije en campaña, esto es con el pueblo, esto es con ustedes. Ustedes me ayudan y nosotros jalamos con todo vamos a caminar. Y tenemos un pueblo maravilloso, un pueblo trabajador, un pueblo muy entregado, y esta es la primera como gobernadora de muchas veces que voy a estar aquí, de muchas veces escuchándolos. Gracias, muchas gracias. Y miren, compañeros, otra de las, traigo 2 campañas que vamos a iniciar de orden y limpieza en todo el estado. Nosotros nos acordamos que nosotros limpiábamos nuestro frente de la casa, la banqueta, y ahora esperamos a que pase la autoridad a limpiar. Hay que hacerlo, hay que ayudar. La autoridad tiene que pintar ahí las guarniciones, pero ayudar. Pero es una campaña en los 212 municipios que vamos a hacer. Y la otra es de los valores para los jóvenes. Decir a los jóvenes que hay esperanza, que hay oportunidad, que hay escuela, que estamos creando condiciones para que tengan empleo. Hoy México es el país con menos desempleo dentro de los países de la OCDE.
esta organización internacional. Sin embargo, tenemos que seguir generando pues oportunidades para que los jóvenes trabajen. Esa es otra, alejarlos de las adicciones, porque las adicciones terminan con una vida, terminan con una familia, terminan con una sociedad. Y tenemos que decir, tenemos que entrar a hogares, a escuelas, a decirles a nuestros jóvenes que hay oportunidades y que ese no es el camino. Esas son dos. Y miren qué importante es eso, los valores. Estamos a 10 días de que todos celebramos las fiestas navideñas, y las fiestas navideñas pues es de paz, es de armonía, es de familia, son fechas muy bonitas y es para festejarlo. Por ello aprovecho, porque no voy a regresar aquí hasta después del 25 de diciembre, para desearles a toda la gente del norte de Veracruz, a toda la gente de la Huasteca, de corazón, los queremos mucho, la cabalgata, los queremos mucho, desearles feliz Navidad y decirles que sin duda el próximo año nos va a ir bien, nos va a ir mejor. Muchas gracias, compañeros, y que viva Veracruz.